Muy buenos días a todos. Sean todos y todas muy bienvenidas a nuestro seminario web, El desafío de la reutilización en la economía circular. Como país circular hemos querido organizar este seminario desde el punto de vista de relevar la importancia de la reutilización, de la disminución de nuestros residuos, porque sabemos que a la comunidad de manera creciente le importa y le interesa sus residuos, de cómo estos están siendo gestionados, y creemos que la reutilización es un concepto tremendamente valioso del punto de vista de también cumplir el objetivo de disminuir el consumo de materias primas, disminuir el consumo de energía, probablemente el uso de transporte, y ahí la reutilización juega un rol fundamental. Pero ¿quién mejor que nuestros invitados, que nuestros panelistas expertos con trabajo en la materia, para poder compartir con ustedes nuestro contenido en materia de reutilización? Entre ellos quiero darle la bienvenida. Nos acompaña Lisbeth van der Meer, que es directora ejecutiva de Oceana Chile y también vicepresidenta de Oceana. Así que Lisbeth, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este webinar. También quiero presentarles a Antonia Vix. Antonia es gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Debo decirle que hay un estudio muy importante que se publicó también en País Circular sobre la reutilización y que fue un estudio mandatado por la NIR, por Océano y por Algramo. El estudio lo pueden ver de manera completa, lo pueden bajar de paiscircular.cl. Y también les quiero presentar a Paolo Massa. Paolo es gerente general de Mercado Circular, gerente general de Ecocarga, pero también Paolo, y nos contaba acá como en nuestra previa, presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias de Productos de Limpieza y Productos Afines. Así que a nuestros tres panelistas, que sean muy bienvenidos, y les vamos a ofrecer la palabra para después poder compartir con ustedes algunas preguntas. Así que, Lisbeth, vamos a comenzar con tu presentación, que Lisbeth nos va a acompañar aquí con una presentación en PowerPoint. Lisbeth, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a País Circular. Un honor estar aquí con Antonia, con Pablo, con Paolo, hablando de estos temas, gente que ha estado muy involucrada, ¿cierto?, en cómo vamos a seguir todas estas leyes que tenemos y, bueno, cómo podemos ser un aporte también para todo lo que significa no solo el uso del plástico, sino también la basura, que es un gran problema en nuestro país. Nosotros con Algramo, Oceana y ANIR hicimos este informe que se llama Instrumentos para promover el reuso de envases y disminuir la generación de residuos en Chile. Lo hicimos entre los tres porque creemos que los tres teníamos, ¿cierto?, una mirada distinta a lo mejor, pero también teníamos el mismo foco, que es la reutilización. Y el fin de esto era enfrentar el problema de los plásticos de un solo uso y sus efectos en el medio ambiente, ¿cierto? Y desde parte de Oceana, sobre todo en el océano. Quería adelantarles que con Vulca y con un grupo de ONGs que somos 8, tenemos una coalición que se llama Supera el Plástico. Hicimos una encuesta con Vulca que tiene muchos buenos resultados, hoy día lo publicamos, así que lo van a poder ver en prensa, pero lo más importante de esto es que la gente piensa que una de las cosas que puede contribuir para proteger el medio ambiente es los impactos del plástico en el medio ambiente. Entonces por eso hoy día también es tan relevante lo que vamos a hablar. Lamentablemente, no muchas de estas leyes se conocen en Chile, a pesar de que tenemos un cuerpo regulatorio bastante bueno. Entonces, ¿cuál es el problema, cierto? La acumulación de plásticos en el ambiente va a triplicar de 140 millones de toneladas a 493 millones de toneladas para el 2060.
Esta imagen es de la semana pasada, ¿cierto? Cuando veíamos que los ríos estaban creciendo y mucha de la basura que podemos ver ahí con inteligencia artificial hemos podido detectar que el 90% de esto era efectivamente plásticos. Entonces, hoy día yo creo que está en la retina de muchos chilenos lo importante que es, primero, regular el plástico y segundo, que termine en algún lugar que no sean los ríos, ¿cierto? Y el mar. Entonces tenemos 3 leyes que efectivamente han tratado de disminuir el uso del plástico y también regular el uso del plástico. El primero que fue la ley de bolsas plásticas, la segunda la ley REP, ¿cierto? Que va a entrar en vigor en totalidad este año 2023, y la ley de plásticos de un solo uso que prohíbe los plásticos de un solo uso y su distribución. Entonces, en el año 2021, la UNED publicó un informe, ¿cierto?, que hace referencia a cómo se puede abordar la contaminación por productos de plásticos desechables utilizando un enfoque de ciclo de vida, y esto va en la toma de decisiones. Así fue también como surgió este informe. El problema es el esquema de responsabilidad extendida del productor para los envases y embalajes que se va a iniciar este año 2023, se espera un crecimiento sustancial de las tasas de reciclaje, ¿cierto? En los envases domiciliarios, pasando del 12% actual a un 60% en el año 2034. Esto claramente va a ser clave para avanzar en el cumplimiento de la meta, que es una hoja de ruta que tiene Chile, ¿cierto? Chile Circular al 2040, para alcanzar las tasas de reciclaje de residuos sólidos municipales del 65% al 2040. Esto es bien importante y va a marcar, ¿cierto?, lo que vaya haciendo Chile de aquí en adelante. Sin embargo, otro de los objetivos de esta hoja de ruta es disminuir los residuos sólidos municipales per cápita a un 25%, y de retornabilidad, planes de prevención y proyectos de reducción. Pero no está claro cómo esto va a generar un cambio masivo en los modos de producción y de consumo. Entonces, tenemos que incidir, ¿cierto?, en promover la adopción de esquemas de reuso de envases y reducir genéricamente al año 2040. Entonces, el informe, quiero dejar muy claro que no incluye los PUSO, o sea, los productos de un solo uso, y tampoco incluye las botellas, porque las botellas están incluidas en la ley PUSO también para su reducción. Entonces, ¿cuál es el problema para la reutilización? Tenemos 2 grandes puntos, que es la ausencia de normativa que regule la reutilización y también la ausencia de políticas públicas que incentiven la reducción. Este es el punto mayor que nosotros tratamos en este informe, y la solución es efectivamente que el reuso tiene varias cosas positivas, ¿cierto? Que es mucho mejor para el medio ambiente que la opción de un solo uso. También tiene beneficios económicos para la sociedad porque se reduce la necesidad de producir nuevos envases y disminuye el costo, que finalmente se traduce en un menor precio para el consumidor. Y el reuso de envases puede crear también empleo, ¿cierto? Labores de logística, reversa y acondicionamiento de envases, lo que impactará también positivamente a la economía. Entonces, esto también va todo en paralelo con la ley REP. La regulación, lo que se busca, ¿cierto?, con este informe, es cuánto plástico podemos ahorrar si es que nosotros reutilizamos. Entonces la regulación establece metas de reducción del 2% y del 5%, 2% para el año 2027 y 5% para el año 2032 respectivamente. Este ejercicio se realizó
bajo el aspecto de una política pública de meta para los productores, ¿cierto? Que se llama MPP, y envases y embalajes domiciliarios. La meta consiste en reducir un cierto porcentaje de las toneladas de envases y embalajes domiciliarios introducidos en el mercado respecto del total del año de referencia, que es el año 2022. Para efectos de este ejercicio, lo que se hace es, se excluye, ¿cierto?, las botellas plásticas, ya que se encuentran reguladas por la ley PUSO, y también los plásticos que ya están regulados en la ley PUSO. Entonces, como ustedes ven en este gráfico, la reducción sería efectivamente muy importante con la política, y eso también es en un status quo, pensando que efectivamente todos estos envases y embalajes se podían duplicar en el tiempo. Entonces, a partir del análisis del modelo, ¿cierto? Y de la revisión de las distintas alternativas regulatorias, se concluye que la imposición de metas de reducción de envases y embalajes para los productores es el único instrumento que tiene el potencial para promover de manera transversal todas las formas de reuso. Entonces, lo que concluimos, ¿cierto?, es que hay que dar opción, estas 5 opciones para que esto funcione, que se pueda rellenar en casa, el relleno fuera de casa. Eso es cuando tú rellenas los envases en un supermercado, por ejemplo, cuando se vende a granel, cuando tú retornas los plásticos desde tu casa, y cuando el retorno también es fuera de casa. Hay que dar una libertad, ¿cierto?, al consumidor para que esto vaya a funcionar. Hoy día ya existen, aquí tenemos el representante de Ecocarga, pero ya existen bastantes empresas que están haciendo este tipo de reutilización, pero claramente con la ley, y, o sea, lo que nosotros queremos, ¿cierto?, es un marco regulatorio que no implica un cambio de ley. Esto se puede hacer por decreto, ¿cierto?, y también por una institucionalidad que privilegie este tipo de reuso. Entonces, el problema número 1 que hemos visto a nivel internacional es que ¿quién tiene la responsabilidad sobre la inocuidad? Y eso es lo más importante. Porque los rellenos, ¿cierto?, los envases tienen que venir limpios, y entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad sobre cuán limpios estos estén? Bueno, puede ser el consumidor o puede ser el productor. Entonces, una solución a esta barrera es especificar quién va a tener la responsabilidad sobre su tenencia y cuidado, y se sugiere en este informe que sea el consumidor o el productor, dependiendo de quién proporciona el envase. La experiencia internacional también muestra la importancia de las obligaciones que van a tener los comercializadores. Esto es súper importante porque son los comercializadores, ¿cierto?, los que tienen que tener un espacio y un modelo de reuso dentro de su espacio de comercialización. Y las obligaciones para los comercializadores se traducen entonces en destinar un espacio de la superficie de sus establecimientos para ofrecer la venta de los productos a granel y los envases reutilizables. Hay distintos modelos que después en la conversación a lo mejor les podemos mostrar, pero esto definitivamente es el punto crucial de los decretos que hay que cambiar para ver quién va a ser responsable de la inocuidad de los envases, ¿cierto? Y también hay una responsabilidad de los comercializadores para tener estos espacios. Esto, un ejemplo que se ha dado, por ejemplo, en la ley PUSU, es que las botellas retornables tenían que tener al menos 30% de disponibilidad en las góndolas, para que la gente tuviera, ¿cierto?, opción de escoger de los distintos productos, y esto no existía antes. Entonces era bastante costoso para los supermercados. Sin embargo, esto ya está siendo implementado en muchas partes. Y entonces, ¿cómo se
la normativa, ¿cierto? También hay los productos efectivamente en los envases tienen una rotulación que también hay que trabajar eso, pero hay que habilitar expresamente la venta a granel de estos productos, ¿cierto? Hay que definir claramente cómo se da cumplimiento a las exigencias de rotulación, hay que admitir expresamente que los consumidores puedan adquirirlos con sus propios envases, modificar la definición de reutilizables contenidos en el decreto de metas y particular el número de vueltas ahí que está diseñado, y hay que modificar varios decretos que no los voy a mencionar, pero son como 4 decretos que hay que modificar para que nosotros efectivamente podamos acceder a la reutilización en nuestros espacios donde nosotros compramos. ¿Cuál va a ser el resultado, cierto, de implementar estos decretos? Es una reducción de 2.910.000 toneladas de envases introducidos en el mercado. Esto es muy grande, incluso comparado con la ley CUSU es bastante más. Entonces yo creo que esto de la reutilización, como hablábamos tras bambalinas, ¿cierto? No nos podemos quedar con las leyes que tenemos porque necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir solucionando ciertos problemas, ¿cierto? Sobre todo en el tema de la basura y cómo empezar a generar una reducción del plástico en nuestras vidas y también dar las opciones para hacerlo. Entonces yo voy a dejar hasta acá mi presentación, pero después ahí Pablo nos va a facilitar una conversación para que todos podamos entender un poco más de esto. El informe está en este QR, pero también está en las páginas de País Circular, de Oceana, también pueden tener acceso a eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Lisbeth. Muy interesante, muy completa, a juzgar por las opiniones y las preguntas que ya podemos ver en el chat. Están todos cordialmente invitados a quien quiera hacer una pregunta, quien quiera hacer un comentario, lo puede hacer. Dentro de ello, yo quiero saludar a Juan Duñac. Juan es encargado del área de residuos de la Corporación Santiago 2023. Son los organizadores de los Juegos Panamericanos en la región metropolitana. Así que muy interesante es que ellos también tengan interés en preocuparse de sus residuos y probablemente de reducir los residuos que generan también los eventos. Quiero ofrecerle la palabra a Antonia Vix en esta intervención, gerenta general de la ANIR. Así que, Antonia, muy bienvenida y le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo, y gracias a País Circular por esta invitación. Y por supuesto a nuestros colegas de Oceana y de Algramo que no nos pudieron acompañar hoy día, pero con quienes sí, trabajamos este informe. Y un saludo también a Paolo, por supuesto. Se preguntarán por qué estamos acá, ¿no es cierto? Si somos la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Quería partir con esa aclaración. Nuestra asociación gremial reúne efectivamente a 60 empresas dedicadas a entregar algún servicio, una solución logística, pretratamiento y tratamiento de muchísimos residuos, aceites, papeles, plásticos, por supuesto, neumáticos, vidrio, residuos peligrosos, entre muchos otros. Pero ¿qué queremos lograr nosotros como asociación gremial? Es promover y fortalecer y empujar la valorización de materiales, siempre en coherencia, y aquí por qué estamos unidos, ¿no es cierto?, con Oceana y Algramo, que Algramo, dicho sea de paso, es socio de ANIR, en coherencia con la jerarquía en el manejo de residuos, que también está estipulada en la ley REP. Por tanto, cuando hablamos de jerarquía en el manejo de residuos, siempre en orden de preferencia, si uno recordará, ¿no es cierto?, el triángulo de la jerarquía es prevenir la generación de residuos, ¿cierto? Eso sin duda. Pero luego, justo debajo de la prevención está la reutilización. Por tanto, nosotros tenemos socios como Algramo y otros que están dedicados a la reutilización. Gran parte está dedicada, por supuesto, al reciclaje, al compostaje y a la valorización energética, siempre dejando como última alternativa el envío a relleno sanitario. Por tanto,
qué queremos nosotros como asociación gremial y por qué nos unimos a empujar este estudio y visualizar, que visualizáramos qué podría ocurrir en los próximos años, qué normativa tendríamos que ajustar, que sea coherente, que sea paulatina, que haga sentido para todos los actores, los gestores, los productores, los comercializadores, el consumidor, es que se pueda, ¿no es cierto?, reutilizar y que nosotros como asociación gremial lo que más queremos es evitar que estos materiales lleguen al medio ambiente. Lo decía Lisbeth al principio. ¿Por qué también queremos trabajar en esto? Nuestro objetivo es recoger, tratar, limpiar y que todos estos materiales puedan ser reutilizados y reciclados y mantenerse en circulación por el mayor tiempo posible. Por tanto, evitas, ¿no es cierto?, la extracción de recursos naturales. Ese es nuestro objetivo. Y solo después de podemos seguir conversando, pero solo un mensaje también, que esta propuesta, ¿no es cierto?, este análisis que se hizo en coherencia, como decía Lisbeth, con la regulación que ya existe, hay un gran incentivo dentro de la ley REP, ¿no es cierto?, para envases reutilizables y retornables, dado que no se considerarían como puesto en el mercado, si ¿no es cierto?, son reutilizados y por tanto cumpliendo con ciertos requisitos como el ecodiseño y la trazabilidad. Eso no quiero dejar de mencionar. O sea, aquí es una propuesta, sin duda debiéramos ya visualizar cuáles podrían ser algunos de los obstáculos, como estoy diciendo, el ecodiseño, no obstáculos, pero desafíos, ¿no es cierto?, que hay que tener presente, el ecodiseño, la trazabilidad, los medios de verificación, para demostrar sin duda que fueron utilizados para lo mismo. Y aquí un ejemplo que conversamos hace muy poquito con Nesco del sistema de gestión de ProRep, un tambor metálico que después tú utilizas para una parrilla, no es lo que estamos hablando acá, no es reutilización, ¿no es cierto? El envase que yo después utilizo de florero no es reutilización y reuso, ¿ya? O sea, tenemos que lograr demostrar, ¿no es cierto?, que se está usando con el mismo fin. ¿Ya? Así que voy a dejar hasta ahí mi intervención, solo quería dar el marco de por qué estamos aquí, por qué estamos en colaboración, ¿no es cierto?, con nuestros colegas de Océano y Algramo, y que ojalá todos puedan echarle un vistazo a este resumen ejecutivo y al informe también completo, porque está bien coherente con la actualidad nacional y los aprendizajes también de afuera. O sea, no cometer los mismos errores de afuera, sino que tomarlos y anticiparse a ellos. Eso por mi parte. Perfecto, muchas gracias, Antonia. Efectivamente, ahí juega un rol muy, muy importante. Hay mucha innovación, hay mucho emprendedor, porque aquí obviamente es que se requiere, desde el punto de vista de su escalabilidad, de poder llegar a una masa crítica importante, la incorporación de las empresas productoras que son reguladas y que probablemente van a tener incentivos, no solamente obligaciones, para hacer del reuso algo mucho más frecuente. Pero quien sabe mucho de las materias que estamos comentando con experiencias exitosas y concretas es Paolo Massa, gerente general de Ecocarga. Lisbeth ya mencionaba a Ecocarga como parte del estudio en una modalidad de reutilización, pero antes de darle la palabra a Paolo, queremos compartir con ustedes un video muy breve de la labor de Ecocarga. Así que, si me permiten, si corre video.
estamos en el local de Unimar Los Militares, un local icónico para nuestra cadena. Ya llevamos 4 locales implementados y estamos realmente sorprendidos de los buenos resultados que hemos tenido, no solamente en términos numéricos, sino que además muy contentos por la recepción que han tenido nuestros clientes, en donde han visto en Unimark una cadena que ofrece la posibilidad de recargar un producto como lo son detergentes, lavalosa y suavizantes, que además son productos biodegradables, contribuyendo así no solamente al ahorro de sus bolsillos, sino que también al medio ambiente y al consumo responsable en sus hogares. Perfecto. Perfecta la sincronización y perfecta también las ideas concretas que hacen de la reutilización también facilitarle la vida a los usuarios y a los consumidores. Así que, Paolo, con esa introducción le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Oye, primero quería dar las gracias por la invitación a estar presente acá. Quería ponerme por un minuto el sombrero de presidente de Aliada, que es la Asociación Latinoamericana de la Industria de Aseo y Desinfección, que reúne a las industrias que manejan el 80% de la industria en Latinoamérica. Y está representada por todos los países latinoamericanos, con las asociaciones gremiales locales. Para la industria de aseo y desinfección, la reutilización es parte del futuro. O sea, nosotros no nos imaginamos un futuro sin reutilización. Con eso no queremos decir que es la única vía que vemos, pero sí es un pedazo importante del futuro. Hoy día en Latinoamérica hay solo 2 países que permiten la comercialización a través de reutilización bajo el modelo de refill, en este caso, en la industria en la que participamos, que son Chile y México. El resto de los países latinoamericanos no permiten sus legislaciones la reutilización como forma de consumo en estas categorías. Y esta asociación latinoamericana lleva ya 3 años trabajando en esta vía, sensibilizando a todas las autoridades latinoamericanas de que se deben hacer modificaciones en la legislatura, en las legislaciones, para poder aperturar esta forma de consumo. Por lo tanto, con este sombrero les quiero decir que la industria está preocupada y ve en el reuso un camino concreto, ¿ya? Me saco ese sombrero y me pongo el sombrero ahora de gerente general de Mercado Circular, que es la empresa de Ecocarga. Y les puedo decir que parte de lo que se ha hablado acá, o todo lo que se ha hablado acá, es realidad. Y nosotros en Ecocarga llevamos 4 años trabajando. Tenemos casi 140.000 socios o clientes del sistema que han adoptado al menos un envase y lo han recargado. Tenemos envases que han sido recargados ya más de 35 veces. Cada envase nuestro, como pudieron ver en el video, tiene un QR que le da un número único, identificable, trazable en el tiempo. Por lo tanto, cada vez que vuelve a una máquina de Ecocarga, nosotros sabemos que volvió. Ese QR, además, identifica el producto en su categoría y solo las máquinas permiten recargarse en la categoría para la cual fue concebido ese envase. O sea, si era detergente de ropa, ese QR solo habilita el llenado de detergente de ropa. Tú, Elizabeth, si no me equivoco, hablabas que la meta era 2.700.000 toneladas de plástico y el primer objetivo visible. Bueno, Ecocarga ya lleva ahorradas 200 toneladas de plástico con su modelo de reuso. Hemos evitado que salgan al mercado más de 1.300.000 botellas en este periodo de tiempo. ¿Ya? O sea, de que el reuso funciona, funciona. De que produce ahorro de plástico, lo produce. De que se puede tener trazabilidad, se puede tener trazabilidad. La pregunta es qué pasa con los consumidores, porque hasta acá no hemos hablado mucho del cambio de hábito de consumo que se requiere, ¿no es cierto? Bueno, resulta que cuando hay una propuesta atractiva y está al alcance de la mano del consumidor, y en este caso, como es la propuesta de Ecocarga, va asociada a un beneficio de costo también, dado de que al no haber envases hay una serie de costos que no tiene el producto, hay una posibilidad de entregar un mejor precio para el mismo producto cuando hay un modelo de reuso. Si uno hace ese traspaso y hace esa oferta,
el consumidor sí está dispuesto a tomar una botella, salir de la casa, llevarla vacía, llenarla y volver a la casa. Nosotros en el video veíamos máquinas instaladas en Unimar, tenemos máquinas instaladas en otras salas de venta. Todavía no se ha escalado el modelo de supermercado. Son siempre pilotos, estamos llamando nosotros, que son 5 salas, 6 salas en una cadena, otra sala en otra. Pero lo que hemos visto como respuesta del consumidor es que hay preferencia en torno al 15 al 20%, o sea, de lo que se vende en esa sala. O sea, estamos hablando de un market share importante cuando uno lo ve en la sala. Por lo tanto, también está despejada la duda si esta oferta o el modelo reuso es atractivo o no para los consumidores. Habiendo dicho eso, quería referirme un poco al estudio, donde me parece un muy buen estudio, muy profundo, y este estudio básicamente plantea tres medidas o tres grandes medidas a implementar no como solución, como una manera de incentivar y promover el reuso y permitir que las industrias puedan empezar a trabajar en los modelos de reuso. Uno es la incorporación de una meta de reducción por así decir, de emisión de envases dentro de la ley, de la misma ley RED. ¿Ah? Así como recoger parte de lo que uno coloca, otra es ir disminuyendo lo que uno coloca año a año. El segundo medida es obligar al comercio que destine un X porcentaje de su sala de venta a productos que vengan en formato de reuso. Y la tercera medida que se está proponiendo son todas aquellas modificaciones legales que se necesitan para dar garantías para que el sistema funcione. En Chile las categorías de cuidado personal no están permitidas, por ejemplo, en los modelos de reuso. Lo que corresponde a desinfección está permitida en un esquema de retornabilidad, pero no en un esquema de relleno, por ejemplo. ¿Ya? Tampoco hay cierta precisión en las distintas categorías con respecto a quién es el responsable del envase. ¿Ah? En las categorías de aseo, como las que vimos, el responsable del envase es el consumidor. Y él debe hacerse cargo de mantenerlo limpio y uno como empresa le enseña cómo limpiarlo y le recuerda de lo importante de eso, ¿no? Pero entonces esas medidas están alineadas a generar estos incentivos básicos. Pero no tenemos que olvidar de que eso no basta. Y a mi gusto acá hay un gran ausente en todo este debate. De hecho, no veo a nadie representando a las universidades sentado acá y a la academia. ¿Eh? Y aquí apunto con esto. Nosotros estamos viviendo en un esquema de modelo de consumo donde tenemos una cadena de valor lineal. Eso significa que todo corre en un solo sentido, desde el proveedor hasta que entregamos los productos a los clientes y el consumidor los consume. Y esa cadena de valor se ha optimizado a lo largo de 60 años. Por lo tanto, hoy día somos extremadamente eficientes en costos cuando operamos esta cadena de valor. Y es tan así que nos parece hasta natural. Hoy día, si uno quiere transportar mercadería de un país a otro por mar, hay dos formatos para llenarlo, un contenedor de 20 pies o un contenedor de 40 pies. Cuando estamos moviendo mercadería dentro de un territorio, utilizamos un pallet que tiene unas dimensiones definidas. Cada producto de consumo masivo que se crea, cuando se diseña el empaque de ese producto, está considerándose desde el inicio que ese producto tiene que ir en una caja y que esa caja tiene que estar optimizada para poder caber arriba de un pallet. Todos los camiones de transporte ya fueron optimizados a las dimensiones del pallet. Todas las bodegas fueron optimizadas a un pallet puesto en un rack. Cada vez que se construye un rack ya está optimizado, porque se han construido millones, miles de millones de racks en el mundo. Se sabe cuál es la materialidad que necesita para el peso que necesita, etcétera, 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 etcétera. Cuando hablamos de reuso y economía circular, no hay nada. No hay nada. En el mundo,
las únicas industrias que han enfrentado el sistema de reuso desde su inicio son el gas y las bebidas y cerveza. Estoy hablando de consumo masivo. Solo ellas, el resto de las industrias no. Cuando uno necesita como empresa llevar sus registros contables, tener sus sistemas de información, cuando uno habla de un work class, los work class no consideran la logística inversa. No existe. Hoy día para una empresa de consumo masivo, cuando un cliente le devuelve un pallet, ni siquiera hablemos de una persona o un consumidor una botella, le devuelven un pallet de producto, es complicado. ¿Cómo lo ingresamos? No es parte del work class, siempre son anexos al sistema anexo operativo que hay, ¿ya? Si hablamos de reuso, estamos pensando que cada vez que sale una unidad, esa unidad vuelve, ya sea una unidad intermedia o una unidad final. Bueno, eso hay que manejarlo a nivel de sistemas cuando estamos en consumo masivo. No se puede hacer con un papel y un lápiz. Bueno, no existen esos sistemas, están en desarrollo. Entonces, hay toda una cadena de valor que hay que optimizar, y la pregunta es, ¿nos podemos tardar los 60 años que nos tardamos en optimizar la cadena de valor lineal? ¿O hay que abordarlo de una manera distinta? O sea, ¿vamos a tener la competencia beta VHS acá? ¿Y para dónde voy con eso? Cada industria por separado va a tener que desarrollar cuál es su formato de transporte, cuál es su pallet, cuál es su contenedor, cómo va a reabastecer los puntos de rellenado. Cada empresa individualmente va a tener que definir cuál es su contenedor, cuál va a ser la forma de trazabilidad, y vamos a competir hasta que una tecnología o dos tecnologías dominantes nos ordenen, o se puede hacer algo para acelerar esos procesos, ¿ya? Y ese es un punto lo que quería despertar hoy día. En Chile el desarrollo de la telefonía celular fue, cada compañía pudo desarrollar o debió desarrollar su tendido de antenas y comercializar el uso de eso, ¿no es cierto? Y resulta que si hubiéramos aplicado la visión de la electricidad en vez de la que se aplicó, habría habido una sola red de antenas a lo largo de Chile y cada uno vendía la comunicación. Eso hubiera acelerado los procesos y en 5 años hubiéramos tenido Chile de Arica a Punta Arenas conectado completo con telefonía celular y a un costo mucho más bajo que lo que significó que estuvieran 3 o 4 compañías compitiendo en la construcción de antenas y teniendo que rentabilizar esas inversiones. Eso es un poco el punto. Entonces, si bien creo que el informe está súper en la línea correcta y estamos totalmente de acuerdo, yo en lo personal, con las medidas que ahí se sugieren, no basta. Es un súper buen inicio, pero el desafío es mucho más grande a que Ecocarga logre comercializar sus productos de aseo. Acá tenemos que convertir una forma de consumo, y eso pasa por desafíos grandes de cadenas de valor, de investigación, en el fondo la academia acá debería estar estudiando las cadenas de valor circular, ver cuáles son los puntos de quiebre donde se acelera el proceso. Los gobiernos deberían estar preocupados de eso también, en el sentido de ver cómo pueden contribuir en acelerar estos procesos. Y esa es la invitación que desde Mercado Circular queríamos hacer hoy día, Pablo. No, Muchas muchísimas gracias. gracias, Paolo. No, muchas gracias a ti. Muy interesante. Esto es como pasar de la teoría rápidamente a la práctica, la implementación de buenas ideas en la materia. Les debo decir y agradecer a los más de 260 personas que en este minuto están en línea y que este seminario webinar está siendo grabado y posteriormente también lo pueden visitar o revisitar en las redes sociales de País Circular. Quiero partir por algunas preguntas que hemos recibido en el chat, como de Andrea Figueroa, y poder partir por Tirisbet con algunas preguntas puntuales y una pregunta más general. En particular, Andrea pregunta que le pareció muy interesante escucharte la utilización de inteligencia artificial para poder también estimar alguna generación de residuos.
Pero yo en particularmente quiero preguntarles, ver usted como Oceana han impulsado agendas, ¿ah? La ley de plásticos de un solo uso es un buen ejemplo. Yo te quería preguntar desde Océano, ¿cómo ven ustedes el involucramiento de otros actores? ¿Mm? Los municipios son un actor importante. Nuestra estructura regulatoria, los municipios juegan funciones muy importantes en la materia. ¿Crees tú que debemos invitar, incentivar a que otros actores también se involucren para que esto pueda tener un impulso más rápido y probablemente con mayor profundidad que el que se está logrando? Así que le ofrezco la palabra a Lisbeth y después pasamos también con nuestro invitado aquí recogiendo algunas preguntas del chat. Bueno, primero con lo de la inteligencia artificial es algo que estamos probando en Estados Unidos. Ahí les dejé un video más o menos cómo funciona esto. Ya reconocer, por ejemplo, rostro, ya he sabido que estamos todos fichados por la inteligencia artificial y también con objetos. O sea, uno pone, detecte botellas plásticas con estas características y te detecta cuál es el número. Y ahí me ayudó Estados Unidos a ver un poco cuál era la basura pero les dejé un ejemplo en el chat. Y efectivamente, el tema del plástico, tal como decía Antonia, Paolo, este es un tema que no puede pasar solo por las ONG, ¿cierto? Esto no es un tema ambiental nomás, esto es un tema país. Y bueno, Pablo, tú fuiste ministro. Es complejo porque muchas de estas cosas tienen que pasar por muchos ministerios. Tiene que pasar por el Ministerio de Salud, tiene que pasar por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y las regulaciones se alojan en ciertos ministerios. Todo tiene un costo también. Nosotros ahí estimamos el costo para que lo lean, de cuánto implicaría modificar estos decretos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que unirnos todos, o sea, y eso todavía no lo hemos logrado. Los municipios claramente, la ley puso, ellos tienen una responsabilidad muy importante sobre la fiscalización, porque todas las infracciones va la plata de cierta forma a la municipalidad, ¿cierto? Pero también hoy día, y sobre todo yo siento después del COVID, ha sido súper difícil tratar de que las municipalidades se responsabilicen de ciertos temas que son de fiscalización. Entonces ahí habría que dotar a las municipalidades de más fiscalizadores, también que las personas tengan una forma de reportar, ¿cierto?, que un restaurante está usando este tipo de plástico. Y bueno, muchos chats veíamos acá que en las regiones, ¿cierto? ¿Dónde está la reutilización en las regiones? Y efectivamente ahí, bueno, Paolo puede contribuir mucho y Antonia, pero es difícil mover estos modelos que tenemos como pilotos de cierta forma en Santiago, ¿cierto?, para las regiones. También es todo este sistema que tenemos que modificar el consumo de las personas, o sea, la campaña de marketing que tenemos que hacer acá es muy grande y muy costosa también, y las empresas que efectivamente están con la reutilización y el reuso, ¿cierto? Tampoco es que sean la Coca-Cola. Entonces yo creo que ahí tiene que haber es el Estado el que tiene que desde arriba, desde muy arriba, el Ministerio de Economía, empezar a meterse en la economía circular, cómo van a ser todas estas cadenas de valores, como decía Paolo, estudiarlas y mejorarlas. Y no tenemos 60 años, como bien mencionaba, entonces hoy día este no es un tema país, no es un tema de los intendentes de una región o de un gobernador o de un delegado presidencial que diga queremos el reuso, y no está la facilidad para hacerlo. Entonces sí, por eso también nosotros como Oceana nos hemos unido con ANIR, en su momento con ACIPLA, con Algramo, y con quien nos podamos unir, y País Circular, ¿cierto?, para poder gestionar este gran movimiento que hay que hacer para que la gente se una, ¿cierto?, y pueda tener acceso al reuso. Sí. Lo interesante, Lisbeth, porque si bien esto, como tú bien lo señalas, no es un tema nacional, pero claro, uno le pregunta a los gobernadores y sí hay una preocupación real, por ejemplo, por la vida útil de los rellenos sanitarios o infraestructura sanitaria disponible
y creo que esto es parte de la solución. ¿Ah? Entonces también hay que preocuparse también de disminuir probablemente la cantidad de residuos que se dispone finalmente en un relleno sanitario. Yo te quería preguntar, Antonia, tu opinión. Algo lo mencionaba Paolo, pero la NIR obviamente también empuja agendas, ¿ah? Y contribuye mucho en tener información desde la industria. Paolo lo mencionó, y que tiene que ver con las barreras sanitarias. ¿Ah? Yo creo que en los temas de reuso hay barreras sanitarias importantes, probablemente algunas tengan justificación, otras no, otras habrá que también superarlas. ¿Ah? Te quería preguntar, Antonia, desde la perspectiva de la NIR, ¿tú crees que las barreras sanitarias de alguna manera van a impedir mayor profundidad en el reuso, incluso pensando hasta en el reciclaje? Eventualmente materia prima reciclada puede tener una eventual barrera sanitaria. Antonia. Una muy, muy buena pregunta. Mira, yo te diría que parte de nuestro rol también como asociación gremial es conversar con las autoridades, sentarse a conversar, por ejemplo, con MinSal, sentarse a conversar con el Ministerio de Medio Ambiente y con todos, ¿eh? Ministerio de Agricultura, podrían ser otros que también tienen, ojo, regulaciones que pudieran, ¿no es cierto?, no permitir que esto avanzase tan rápido como uno quisiera. Y nuestro rol como asociación gremial es, por tanto, ir y mostrar con ejemplos el por qué esto pudiera ser un desafío o una traba. Y en ese sentido, yo me alegro, y por lo menos en estos últimos 2 años no tengo nada que decir, sino que hay muchas ganas también del sector público de escuchar. Porque tú muchas veces cuando estás del sector público detrás de un computador trabajando, ¿no es cierto?, analizando, elaborando políticas públicas, no tienes por qué ese funcionario o ese tomador de decisión, no tiene por qué tener todo el conocimiento y la realidad de lo que ocurre en terreno, como digo yo. Entonces, parte de nuestra labor es mostrar, invitar a ver cuáles son los ejemplos, cuáles son los retrasos, cuáles son los desafíos que vemos en el terreno, con las botas puestas, con el casco puesto, y poder llegar a un punto de acuerdo para poder avanzar. Yo creo que todos estamos en la misma lógica, los ministerios, nosotros, como decía la sociedad civil, todos queremos avanzar incluso en nuestra hoja de ruta país de economía circular, pero tenemos que ver dónde están esas trabas y poder agilizarlas. Y si me permiten un segundito, dado que también lo vi por ahí en el chat y lo hemos repetido muchas veces, esta cifra de los 2.900.000 toneladas, quiero destacar que esa es la reducción, ya la reducción que se propone acá, ¿no es cierto?, cumpliendo un 2% y un 5% en el año 2027 y 2032 en el fondo de envases y embalajes domiciliarios. La reducción sería de 2.900.000 toneladas de envases introducidos en el mercado, pero ojo, aquí viene en un horizonte de 10 años, ¿ya? Y ese potencial es muy relevante en cuanto a las mitigaciones de gases de efecto de CO2 equivalente, que alcanza también a 4 millones de toneladas en 10 años. Lo que también quería compartir esa cifra, porque eso equivale ya a un 1% también de reducciones comprometidas por el país en sus NDC. Por tanto, no es menor, aunque uno pudiera ver que estas cifras son bajitas, uno dice, pucha, uno se podría hacer un mayor esfuerzo. Fíjense lo que eso se traduce en toneladas de reducción y reducción de gases de emisiones. Que quería destacar eso y complementar lo que decía Paolo. Estoy de acuerdo con él, lo hemos conversado también con Pablo muchas veces con respecto al consumo y la producción sustentables. Los cambios de nuestros patrones de consumo, tal como dijiste tú, Paolo, no han cambiado en los últimos 60 años. ¿Quién nos dice que van a cambiar los próximos 60? No estamos seguros. Y yo creo que estamos a tal nivel de crisis ambiental, social, climática, que ya es hora de empujar. Es decir, como dicen los economistas, el nudge, que es el empujón con el codo, que la persona sin darse cuenta tú le estás dando la opción de reutilizar o la opción de bajarse del auto y que tenga que tomar algún transporte con menor impacto. O sea, que tú de alguna forma cambias el entorno
y la persona que no va a cambiar su patrón de consumo, pero tú la vas forzando a tomar decisiones con menor impacto. Eso quería compartir. Perdón, Pablo, quería agregar Paolo, por favor. un dato a lo que mencionaba Antonia. Por ejemplo, para fabricar, para soplar una botella de detergente de 3 litros, acá falta agregar la dimensión del agua. Se requieren 19 litros de agua. ¿Ya? El impacto es salvaje. Si tú veis que nosotros hemos ahorrado más de 1 millón de envases, 1.300.000, estáis hablando de 19 millones de litros, eso es el agua que consumen muchas personas. Ahora, la contraparte de eso es que tú tienes que limpiar el envase. Bastan 100 ml de agua para limpiar un envase. Entonces, 10 lavadas de envase son recién 1 litro de agua. Y tú ahorraste 19 al producir el envase. ¿Ya? Es una dimensión que se queda fuera a veces cuando hablamos de reuso, porque no pensamos que en este vector que es la utilización del agua en los procesos productivos también, de los envases. ¿Eh? Y quería marcar ese punto también. No, perfecto, perfecto, Pablo. Yo ahora quiero recoger una pregunta que se repite en particular de Miriam Baeza, que tiene que ver con la cobertura territorial. ¿Ah? Si los servicios de carga están concentrados en la región metropolitana, si esto se va a extender a regiones, y probablemente si detrás también hay variables más demográficas, ¿ah? Donde necesitamos quizás mayor cantidad de consumidores para poder utilizar estos servicios de ecocarga. Así que, Paulo, te transmito esa Mira, pregunta de sí. Miriam. Vamos a hablar de negocio ahora, ya no vamos a hablar de altruismo, digamos. ¿Ah? Me refiero al modelo mismo de negocio. Ecocarga nació en la quinta región y logró una cobertura total en la quinta región en todas sus comunas, como un proyecto de Empresas de María. Empresas de María es una empresa que tiene 138 años en la historia de este país. Nació en 1836. Sus marcas más conocidas son Virginia, Arom, Killer, Higienix. Está en el área del aseo y consumo masivo, desinfección y otras partes. Y cuando surge la ley REP dentro de la empresa, yo trabajaba en Empresas de María en ese minuto, dijimos, bueno, y además como compañía estábamos con la misión de democratizar el acceso a productos de consumo masivo. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa si le sacamos el envase a los productos? Si le sacamos el envase, la ley REP no nos toca. No hay que salir a retirar envases, porque se los sacamos. Y en los casos de los productos de aseo, el envase representa entre el 30 y el 40% del costo del producto. Cuando hablamos como envase, botella, etiqueta, contraetiqueta, tapa, cartón corrugado, film stretch que va en el pallet, digamos. ¿Ya? Entonces dijimos, y con esto podríamos bajar el precio de los productos, compartir ese ahorro, y de esa manera le daríamos acceso a producto a más gente. Y dijimos, ok, hagamos un piloto de esto, probemos para ver si le hace sentido a los consumidores. Y abrimos un primer local comercial, un almacén en Viña, acá en calle Quillota, que hasta el día de hoy existe, donde empezamos a vender el producto. Y nos dimos cuenta de que se armaban filas y había todo tipo de gente ahí, ¿ya? Entonces dijimos, parece que hay demanda, escalemos este tema, vamos a comprar máquinas. No había máquinas para comprar. O sea, y ahí nos encontramos que todo lo que ha hecho Ecocarga ha sido desarrollo propio. No es que hayamos inventado una máquina, pero la integración, cuál es la bomba que tenéis que usar, cuáles son las boquillas, cómo hacer para que los productos no se contaminen, hemos avanzado en toda esa curva. Entonces, Ecocarga partió primero en un modelo de abrir tiendas propias, ¿ya? Vino la pandemia y la pandemia fue un golpe muy fuerte para este modelo de negocio. Porque cuando teníamos 2 salidas a la semana y 2 horas para ir a comprar, tú dejaste de ir a los lugares específicos, sino que ibas a un lugar donde podías comprar todo. Y un viaje a un local de Ecocarga era un viaje específico. Entonces, nosotros partimos con locales propios y partimos colocando locales propios en toda la quinta región, y después nos fuimos a Santiago, donde estamos como en 6 comunas en Santiago, 7 comunas,
En ecocarga.com pueden ver todos los locales que hay. Y después hemos empezado a pilotear de acercar estos puntos al consumidor, con máquinas automáticas que tuvimos que desarrollar nosotros, con prepago y qué sé yo, o pago directo con tarjeta de crédito. Y hoy día tenemos máquinas en centros comerciales, en Santiago, en los malls, tenemos máquinas adentro de los supermercados, y nos hemos dado cuenta que ese modelo es muy exitoso. Entonces, estamos en este minuto, y también se dieron cuenta los retail de que el sistema funciona, de que es exitoso y de que además de ser un buen negocio, aporta a toda esta línea de sustentabilidad que va a ser imperativa que todos adoptemos, digamos. Entonces, Ecocarga está recién en esta etapa de empezar a escalar este proyecto de puntos de venta en lugares de afluencia de público, y como siempre sucede, el escalamiento va por donde hay mayor cantidad de población por metro cuadrado. Entonces, ¿vamos a salir de Santiago? Sí, pero vamos a ir abordando primero los grandes centros urbanos de Chile para después seguir creciendo. No, perfecto. Esa sería la respuesta larga. Perfecto, Pablo, maravilloso. ¿Ah? Pero estamos llegando de alguna manera a término en nuestra conversación, en nuestra ordinaria conversación, que creo que a todos nos abre la mente de compartir buenas ideas y de modificar nuestros patrones también de consumo. Entonces yo les quiero pedir a cada uno de los panelistas en un par de minutos sus palabras de cierre, sus conclusiones. Y quiero partir por Antonia, gerenta general de la ANER. Antonia, por favor. Bueno, como decía, cambiar los patrones de consumo requiere un buen tiempo. Creo que se necesitan algunos empujones. Entender también que lo que hemos hablado hoy es una de las etapas en la jerarquía en el manejo de residuos, y entender que desde la industria del reciclaje como industrias de impacto positivo, lo que queremos es, ¿no es cierto?, mantener estos materiales en circulación por el mayor tiempo posible. Y eso evitar, por tanto, tú evitas la extracción también de recursos naturales, y sin duda, ya comprobadísimo también con números, tiene menores impactos y menor huella de carbono. Así es que eso por nuestro lado, y muchas gracias nuevamente por esta invitación a ti, Pablo, y a País Circular. No, muchas gracias a ti, Antonia. Lisbeth, Oceana Chile ha jugado un rol importante, lo reitero. También te queremos pedir ahí en un par de minutos tus conclusiones de esta conversación y de esta temática tan relevante para el país. Bueno, yo creo también dar el punto positivo, ¿cierto? Que aquí en Chile, estos 22 millones de personas hemos hecho cambios muy importantes en poco tiempo. Tenemos leyes muy buenas y aquí el consumidor y todos nosotros tenemos un rol. Esto no es solamente el Estado, ¿cierto? No es solamente el productor, todos tenemos el rol de ir implementando leyes, ¿cierto? De demandar al comercializador y a los productores lo que nosotros queremos. Aquí hay mucha gente que decía, claro, lo de Ecocarga era una necesidad que muchos necesitábamos que estuviera Ecocarga en algunas partes, al gramo, ¿cierto? Y hoy día no tenemos la opción. Entonces, que nosotros empujemos hacia allá es muy importante, pero también ver el vaso medio lleno. Hemos hecho grandes cambios en nuestro país con respecto al plástico, hay mucho interés, o sea, hay pocos seminarios, ¿cierto? Que online hay 240, llegaron a 260 personas. Entonces yo creo que esto sí es un tema que le importa a los chilenos y tenemos que estar orgullosos por eso, porque hay muchos países, quiero hablar de Brasil, de Estados Unidos, que este no es un tema. La gente no tiene la conciencia ¿cierto? De los desechos que estamos generando como humanos, y que esto no solo es importante por la reducción del plástico, pero también el gran problema que tenemos en los vertederos, ¿cierto? Que también daña a muchas comunidades ambientalmente en donde están ubicados, y a lo mejor ya no hay mucho más espacio para hacer más vertederos. Así que esa es mi reflexión, algo positivo, ¿cierto? Que tenemos que empujar todos, no solo ONGs o los que estamos trabajando en esto. Eso, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Lisbeth. También quiero compartir con ustedes que el día 30 de mayo, recién pasado, en Coca-Cola nosotros llamamos a conmemorar y a comprometernos al Día de la Reutilización. Así que todos los años
vamos a tener este hito que nos permite también refrescar nuestro compromiso. Paolo, también le ofrezco la palabra en un par de minutos para su conclusión. Bueno, yo soy un ferviente admirador del fenómeno de la mariposa. Y creo que las pequeñas acciones sostenidas en el tiempo van convirtiendo a la gente. Entonces quiero invitarlos a que den un paso más. Probablemente los que están participando de este seminario sean personas que ya reciclan en la casa y hacen separación de productos. Bueno, eso no basta. Con eso no vamos a eliminar los vertederos, ¿no es cierto? Hay que ir un paso más allá. Y los invito a que incorporen al menos una actividad de consumo en la forma de reuso, pero algo que sea un poco más desafiante, no solo los productos frutos secos o harina, sino que incorporen en su vida un producto más. Y en ese sentido también los quiero invitar a todos, al menos los que están en la quinta región y en el área metropolitana, que a través de la página web nuestra se puede hacer compras online con delivery al domicilio, y ahí opera con un sistema de retornabilidad. Se cambia botella por botella. Y esa botella que llega a nuestro sistema es lavada por nosotros, sanitizada y después entra de nuevo. ¿Ah? Pero incorporen una forma nueva, porque además les va a empezar a dar una perspectiva de qué es lo que es el reuso, y van a poder contribuir levantando cuáles son las dolencias que se producen en la casa cuando uno entra al modelo de reuso. Así que muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Paolo, a nuestros tres panelistas, este interesantísimo tema que despierta mucho interés de este ecosistema. Para nosotros como País Circular es un agrado poder tener esta conversación. Solo me queda agradecer a nuestros partners como País Circular, agradecer a París, a ISA, a ASA, al DOE, Enel, Coyahuasi y al Centro Tecnológico de Economía Circular. Como siempre, nuestra invitación es que se puedan suscribir gratuitamente www.país Circular, donde pueden nuevamente visitar esta conversación web y encontrar mucha información y mucho material en estos temas que son tan relevantes para el país. Así que, Antonia, Lisbeth, Paolo, muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y empujar esta agenda que es tan importante para el país. Así que para todos y todas, que tengan un muy Gracias. buen día. Gracias. 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 Chao, chao. Chao, chao.